Hola amores, bienvenidos al canal. Yo soy Laura y esto es Stardew Valley. Bueno, pues arrancamos la segunda semanita de primavera, recibiendo una recompensa por haber avanzado y construido un espantapájaros, así que 100 euritos para la saca. Al salir de casa vemos que tenemos una cartita y es de Marlon, que nos dice que consigamos 10 babas para poder tener un puesto en el gremio de aventureros de lo de las minas, claro. Como todas las mañanitas me dispuse a cuidar de mi huertito, mis patatitas, que ahora ya con nuestro espantapájaros ya no corren peligro. También fui a saludar a mis gallinitas, a recoger sus huevitos para venderlos e ir ganando algo de dinerito. Y tal. Bueno, os tengo que decir que estoy un poco preocupada porque todavía no ha venido a darme mi mascota. Hubiese jurado que Mayrin nos traía la mascota la primera semana, pero por lo visto se ve que no. Bueno, lo que hice fue hacer un horno para ir haciendo ya lingotes de cobre, que ya tengo cobre, pero me hacía falta material, así que fui a por piedras y así también limpiaba un poquito de paso, porque tenía esto hecho un desastre, pero un desastre. Y cuando tuve los materiales, cogí el cobre, que también te hace falta para hacerlo, y hice el hornito para poder ir haciendo ya un lingote, que nos hace mucha falta, la verdad. Luego me fui a ver a Clint, que tenía cositas para él. Ah, bueno, de camino no os olvidéis de ir cogiendo las cositas que os da la naturaleza. Y bueno, obviamente saludar a los vecinos. Y Lewis me felicitó por el cultivo de chiribillas y me puse muy contenta. Luego me fui, obviamente, a la herrería a que Clint nos abriera todas las geodas que tenía 10 geodas. Y salen cositas muy chulas de dentro que, bueno, nos pueden servir como materiales o para vender o para ir rellenando lo que es la biblioteca. Y obviamente para allá que me fui, a ver si tenía algo para la biblioteca. Terrible. Ni una sola pieza en toda la colección. ¿Y qué le pasa a este hombre? Qué lástima. Es verdad, lo tiene todo pelado. Sí, es verdad, no tienes de nada, no te asustes. ¿Qué es eso? ¿Has encontrado algo? Déjame verlo. Pues sí, he encontrado algunas cosillas, a lo mejor sirven para aquí para la biblioteca, para que los niños estudien y esas cosas. ¡Extraordinario! Es muy antiguo. Me encantaría estudiarlo con más detalle, pero te pertenece. Bueno, no pasa nada, yo te lo presto. Tengo un favor que pedirte. ¿Te plantearías donar nuevos artefactos o minerales que encuentres? Obvio, claro que sí. Podríamos hacer un descubrimiento pionero juntos. Ostras, pues sí molaría. Oh, y quién sabe, si sigues donando cosas, puede que encuentre algo interesante que enviarte. Oh, me vas a dar recompensas y todo. ¿Cómo mola? Claro, pues cuenta conmigo. Piénsalo, ¿vale? No, pienso. Si decides donar, simplemente trae los objetos al mostrador. Pero que no tengo nada que pensarme. Yo te lo doy todo. Obviamente doné 5 cositas nuevas para que vaya agrandando esta biblioteca tan chula. Y con eso nos ganamos 250 de oro. Aproveché la hora que era para ir saludando a los vecinitos que me iba encontrando y así conocerlos mejor. Y me encontré con mi Alex, que solo quiere que jugar y entrenar. Pero yo le di un regalito para seguir avanzando con él, a ver en qué nos lleva esta bonita amistad. Después decidí entrar al centro cívico a investigar, que ya sabéis que nos salieron las ratas la semana pasada, y me encontré con este libro y ponía algo muy raro e inleíble, vamos. Esto era imposible leerlo.
En vista del éxito, decidí venirme a casa a recoger el lingote que tenía hecho y poner otro a fabricar, y seguidamente me fui a pescar ya que tenía bastante energía todavía y era prontito. Decidí pescar en el laguito que tenemos en el bosque de abajo donde están lo de los animalitos y todo esto, a ver si conseguía especies nuevas. Y bueno, ya sabéis también que Stardew Valley es un juego que podéis jugar libremente, o sea, no hay un esquema hecho en el que tengáis que hacer una cosa u otra. Sentiros libres de ir haciendo poco a poco, rápido o como bien queráis. Yo, pues eso, me la pasé pescando toda la tarde y conseguí el segundo nivel de pesca. Día 9 de primavera y bueno, ya sabéis lo de cada día, a mimar los animalitos, bueno, mi gallinita, recoger sus huevitos. He sacrificado, pero a la vez me encanta porque las ves tan lindas. Y mirad mi huerto de papas, qué bonito está. Ya mismo nos salen patatitas de aquí. Es que amo este juego por estas cositas. Bueno, como os decía, después de hacer todo esto, vi que nos había llegado una carta misteriosa que decía: según mis fuentes, has estado investigando el interior del centro cívico. ¿Por qué no me haces una visita? Mis aposentos están al oeste del lago del bosque, en la torre de piedra. Puede que tenga información sobre el problema con las ratas. ¡El mago! También recibimos esta otra carta que decía: yo vende sombreros, ¿vale, Pork? Viene casa vieja, Pork. Traer monedas, ratón sombreril. ¿Qué será? Pues luego lo descubriremos, porque yo tenía que venir a por semillitas a Pierre y aproveché para mirar el tablón. Teníamos al día siguiente el cumpleaños de Jazz y una cosa aquí que pone de librero, y el festival de huevos el sábado y el cumple también de Halley. Y bueno, luego miré el tablón y hay una misión para Pierre quiere un lingote de oro. No sé si tengo para hacerlo, pero bueno, yo lo acepto, y si tengo bien y si no, pues también. Como todavía era muy temprano, fui a hablar con Alex y me dijo que estaba muy blanca y que tenía que ir a tomar el sol a la playa. De verdad, Alex, ¿así me quieres conquistar? Tía, que estaba más blanca que la leche de este. Ya que estaba aquí, entré a visitar a Evelyn y a Jorge un poquito. Y bueno, y ganármelos un poquito también. Como ya os he dicho antes, como quiero a su nieto, a ver si ellos me aceptan primero. Aunque con Jorge lo tengo un poquito duro, ¿eh? Bueno, ya eran las 9, así que entré a comprar las semillitas. Yo he comprado una de cada porque más adelante hay unas recompensas y también hay un evento que hay que llevar una cosecha de cada, más o menos así. Creo que eran 9 de cada. Y nos va a hacer falta tener una de cada, por lo menos guardada. Así que compré de todo una, y de las judías creo que eran, compré alguna más para poner alguna más porque se reproducen más veces. Y obviamente me vine a mi casita, a mi parcela, a preparar el huerto para plantar todo lo que habíamos comprado. Bueno, y me tocó volver a limpiar para recolectar materiales, sobre todo madera, para poder hacer otro espantapájaros, porque como he hecho el huerto más grande, necesito poner otro espantapájaro más para que me cubra todo lo que hay sembrado y no se me coman los cuervos las semillitas ni las plantas. Con todo el trabajo terminado, me fui al bosque a buscar la torre del mago, a ver qué nos depara. ¡Wow! El tinglao que tiene aquí montado este mago, madre mía. ¡Ah! ¡Adelante! Me da miedo y todo. ¿Qué nos hará? Soy Rasmodius, buscador de las verdades encantadas. Mediador entre lo físico y lo etéreo. Maestro de los 7 elementos. Guardián de la cámara asa. Ya te haces a la idea. Sí, un poco. Y tú, Albilao, cuya llegada predije hace mucho tiempo. Ven, quisiera mostrarte algo. A ver qué me vas a enseñar. ¿Qué es eso de ahí? Observa. A ver. ¡Oh! ¡Ay! Que es uno de los bichitos del centro cívico.
Son tan lindos. Lewis, no sé por qué dijo que eran ratas. ¿Has visto uno antes, verdad? Sí, he visto uno. En el centro cívico. Se hacen llamar junimos. ¡Oh! Espíritus misteriosos donde los haya. Por alguna razón se niegan a hablar conmigo. No sé yo por qué será. ¿Qué ha pasado? Se ha ido. No sé por qué se han mudado al centro cívico, pero no tienes por qué temerlos. No, si tienen mejor aspecto que tú. ¿Y el libro ese que he encontrado? ¿Has encontrado un pergamino dorado en un idioma desconocido? Sí. ¡Qué interesante! ¿Tú sabes lo que pone o qué? Espera aquí, iré a verlo personalmente. Volveré en breve. Que no me dejes sola aquí, que me da miedo esto. ¿A dónde vas? Pero no me dejes sola, que me da miedo. Que parece una casa encantada tu casa, madre mía. ¡Ay! Mira, ves, me has asustado. He encontrado la nota. ¿Y qué? ¿Lo has entendido? El lenguaje es intrincado, pero he sido capaz de descifrarlo. ¡Ole! ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Dímelo. ¿O no me lo vas a decir? Nosotros, los junimos, te ayudamos encantados. A cambio, pedimos regalos del valle. Si eres uno con el bosque, entonces verás la verdadera naturaleza de este pergamino. Ah, o sea, tengo que unirme con el bosque y todo el rollo este, ¿no? Y así lo veré todo. ¿Y cómo lo hago? Déjame que piense. Uno con el bosque, ¿qué querrá decir? Si no lo sabes tú, sniff, sniff. ¡Eureka! ¡Ajá! Ya has caído. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ven aquí. Vale, yo voy. Pero no me hagas nada raro, ¿eh? Que me das miedo. Ya te lo digo. Mi caldera burbujea con ingredientes del bosque. Helechos bebé, larvas de musgo, setas de cabeza de caramelo. ¿Lo hueles? Sí, un poco. Huele un poco mal. Toma, bébetelo todo. Deja que la esencia del bosque penetre en tu cuerpo. ¿Qué dices? ¡Qué asco! Que no, que esto huele muy mal. A ver si me voy a intoxicar o algo, tío. Bueno, va, me lo voy a beber todo, sea por el centro cívico. Uy, esto me está sentando como el culo. Uy, que lo veo todo verde. Que lo veo todo muy verde. Uy, estoy flipándolo. ¿Esto qué llevaba? Seguro que solo llevaba cosas del bosque. No llevaría una seta rara, ¿no? Yo creo que esto lleva una seta. Ahora veo árboles también. Uy, muchos árboles. Están apareciendo más árboles cada vez. Me estoy emparanoiando. No puede ser. ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has dado? Has obtenido el poder de la magia del bosque. Ahora puedes descifrar el verdadero significado de los pergaminos Junimo. ¡Hala! Y me ha echado de su casa. Bueno, ya que estaba por aquí, fui a ver pues las cositas estas de la natura. El puestecito este que es de los sombreros, lo que hemos encontrado antes, la carta esta que nos decía Pork, es porque nos venden sombreritos ahí. Luego también me vine por aquí porque suelen haber, ¿veis? Cebolletas, que esto nos lo da la naturaleza y nos da luego bastante potencia. Y luego encontré las cloacas, que necesitamos una llave, y aquí una placa que también nos dice que necesitamos para entrar otra llave o algo así. Me encontré con Maerin, que aunque me tiene escamada porque aún no me ha dado la mascota, me dijo que vive con su sobrino Shane, que es el estupidillo, pero por lo visto le gusta criar las gallinas. En el pueblo también encontré esta como compuerta o algo que también necesita una llave o algo. No sé, habrá que investigar. Me pasé por la taberna, pero tampoco había mucho barullo hoy. Hablé con todos un poco. Le di un regalito a... ¿cómo se llamaba? Emily. Porque es muy simpática, me cae muy bien. Y luego quise probar un poco los recreativos, aunque no es que sea muy buena, la verdad, os lo tengo que decir. Me cuesta bastante, pero bueno, yo lo intento, que creo que te dan recompensas al pasarte partidillas de esta máquina. No lo sé porque no me lo he pasado nunca, la verdad. Y hoy era el día en que nos tenían que pasar cosas raras. Al salir de la taberna, mirad lo que me salió.
Estaba Linus el pobre ahí saqueando las basuras porque el pobre no tiene dónde caerse muerto, pobrecito mío. Y Jorge, que es un cascarrabias, lo pilló y dice, parece que esos malditos mapaches han vuelto alimañas inmundas. Ah, has venido en el momento adecuado, muchacha. ¿Puedes hacerle un favor a este viejo? ¿Puedes ir por mí a espantar a esos mapaches que hay tras las esquinas? No paran de venir a molestar. Gracias. Asegúrate de pegarles tal susto que no vuelvan nunca más. Entonces yo, como es el abuelo de mi futuro, pues yo tuve que hacerle caso, pero cuando vi que estaba Linus ahí, pobrecito mío, me dio una pena. Era yo, lo siento. Qué lástima. Encuentro mucha comida fresca y caliente en estos cubos, cosas que se van a echar a perder si yo no las recojo, claro, es que se van a tirar igualmente, ¿verdad? ¿Qué más da? ¿Crees que lo que hago está mal? Y le dije, no, es una lástima que la comida se echa a perder, la verdad, y verdaderamente es que tiramos muchas cosas que realmente podrían ser usadas por gente que le hacen falta, de verdad. No se tira la comida. Gracias, Albilao. Sabía que serías alguien de mente abierta. Yo no me siento mal por lo que hago. No hago daño a nadie. Pues no, la verdad es que no. Al revés, mantienes los cubos limpitos y que no huelan ni vengan bichos. Puedes irte a casa. Prometo no rebuscar más en el cubo de Jorge. Puedes decirle que has espantado a los mapaches para que esté tranquilo. Vale. Pues yo le diré eso, tú sigues saqueando basuras que no pasa nada, yo te dejo. A ver, esto es porque nosotros podemos saquear las basuras también. O sea, si le damos un toque a los cubos de basura, nos saldrán cositas. A ver, no cosas muy de esto, pero sí que salen cosas de la naturaleza y tal. El tabernero, cuando vio a Linus, lo que hizo fue ofrecerle comida porque no le gusta que nadie pase hambre en el pueblo más lindo él, y le dio comidita para que no nos rebusque más en las basuras y me las deje a mí. ¡Ay, pobre! Y para terminar el día, que si no hemos hecho cosas todavía más, me vine a inspeccionar el libro y ya nos salen lo de los lotes. Esto es para ir rellenándolo. Bueno, el primaveral es con las cositas que vamos encontrando por la naturaleza y como tenía, porque he estado recogiendo, he estado poniendo todos. Me faltaba el puerro, creo que es. Sí, el puerro, que no llevaba encima, pero bueno, de lo demás lo coloqué todo y me fui a casita a mimir ya. Día 10 y sí, tenemos a Maylin con mi gatito. Hola, Albilao. ¿Ves a este gato? Sí, lo veo, es muy lindo. Es muy bonito. Lo he encontrado sentado frente a la entrada de tu granja. Creo que es callejero, pobrecito. Pues sí, qué lástima. Parece que le gusta estar aquí. ¡Ey! ¿No crees que te vendría bien un gato en la granja? Pues sí. La verdad es que sí. A ver qué nombre le ponemos. A ver. Dejarme que piense. Porque se llama Micho. A ver, tiene carita de Garfield, pero no sé. A ver. ¿Qué nombre le podría poner? Casey. Casey es bonito. Venga, pequeño Casey. Ahora sé un buen gatito, ¿vale? ¡Ay, qué bonito es! ¡Ya tenemos gatito! Recibimos una carta de Willy que nos decía que tiene una lujosa caña de pescar y cebos para comprar. Así que me fui a la playa, pero me encontré con Alex, que me preguntó que si quería jugar a la pelota o que si como era una chica prefería hacer otra cosa, y le dije que quiero jugar con él. O sea, ¿cómo que porque soy una chica no voy a querer jugar a la pelota? Y me dijo, ¿de verdad? Supongo que te he subestimado. Me duele un poco el brazo. Quizá la próxima vez. Te da miedo, nenaza. Que te gane una chica. Así que le di un regalito y me fui a la tienda de Willy a mirar esto que nos decía. Y sí que es verdad que tiene bastantes cosas, pero la caña de entrenamiento no me sirve porque con esa no podemos pescar los peces especiales. Y la de fibra de vidrio es bastante cara y todavía no me llega. Así que nada. Ya que estaban en la playa me puse a recoger las conchitas y todo esto. Por cierto, esos pelitos que salen en la arena hay que darles con la azada y salen cositas. Lo que pasa es que yo no la llevaba encima.
Y bueno, luego ya pues me puse a pescar, estuve bastante ratito pescando, la verdad. Como me hacen falta peces y en la playa creo que no había pescado mucho, pues eso, me estuve un ratito pescando. ¿Os acordáis que me faltaba el puerro para completar este lote? Pues lo cogí antes de ir a Willy para la vuelta a poder traerlo y ya lo hemos completado y nos dan la recompensa que son 30 semillas primaverales. Y además uno de nuestros pequeños amiguitos aparece y nos habilita el de la alacena, ¿vale? El pergamino de la alacena y el de la pecera, por lo que ahora tendremos más para poder completar. Bueno, y aproveché que todavía tenía la mitad de energía para labrar un poquito el huerto y plantar las 30 semillas que acabamos de obtener. A ver si me da tiempo a cosecharlas, porque no pone realmente el tiempo que tardan ni nada. Así que bueno, yo las planté y después de tanto trabajo, me fui a mimir hasta el día siguiente. Bueno, pues ya estamos a día 11 y ahora tenemos más trabajo porque hay que ponerle agüita todos los días a nuestro animalito. Luego me llegó esta carta de Robin donde nos decía que se le ha perdido su hacha preferida y que ofrecía 250 monedas de oro como recompensa a quien la encuentre. Pero de camino me encontré a estos dos aquí mirando las alcantarillas estas. Vicente y la niña, que no sé cómo se llama ahora, no me acuerdo. Y diciendo que estaba como cerrada, pero que necesita una llave o algo así. Y Jazz dice, creo que Gunther tiene la llave. Gunther. El profesor Gunther, el que lleva el museo, ¿por qué crees que la tiene él? Una vez vi que se le caía una llave grande y oxidada del bolsillo. Una cloaca tan espeluznante tiene que tener una llave como esa. Pues puede ser que sea Gunther quien la tiene. ¿Qué pasa? Oish. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué os pasa? Se ha movido algo allí dentro. ¿Qué dices? Anda ya, que va a haber, será una rata. Porque aquí en las cloacas lo más normal es que hayan ratas. Yo no veo nada. ¡Ay, sí! ¡Qué susto! Bueno, pues después del misterio de la cloaca me dispuse a ir a donde está el hacha perdida, que es aquí. La encontraréis aquí fácilmente en el bosque, aquí abajo, en el rinconcito este. Y pues fui a llevársela a Robin y ella pues súper agradecida. Dice, hey, has encontrado mi hacha, qué alivio. Casi me corto un dedo del pie el otro día con el hacha de repuesto. Gracias. Pues nada, recogimos la recompensa que nos daba, que eran 250 de oro y listo. Después pues ya me pegué toda la tarde hasta por la noche aquí pescando un poquito, que no había pescado creo, en el lago de al lado de las minas, y así pues pude conseguir unos cuantos pececitos. Bueno, pues el día 12 nos amaneció lloviendo y la cartita de Lewis diciéndonos que mañana tenemos el festival del huevo de 9 a 2 y tendremos que ir, claro está. Bueno, pues después de recoger mis patatitas y los huevos de mis gallinitas y vender todo un poquito, decidí irme para las minas. Porque total, hoy no teníamos más nada que hacer, o minas o pescar, y como ya estuve pescando mucho el día anterior, me apetecía irme a las minitas un poco. La verdad es que fue un día bastante productivo en las minas, ya que, pues eso, no hice nada más y me vine para aquí enseguida, vine prontito, pude aprovechar al máximo. Ya teníamos hasta las 5, así que me bajé con el ascensor a la número 5 para poder abrir las otras 5, que era hasta las 10. Tenía que llegar hasta la número 10 para dejarla desbloqueada para el ascensor. Cogí bastantes materiales, obviamente voy fatal porque todavía no tengo la mochila ampliada, solo tengo una línea. Y pues tengo que dejar cosas para coger otras que a lo mejor me interesan más y tal. Y por eso me centré más en las babas y en el cobre, en cuarzo que encontré por ahí. Creo que encontré alguna amatista también, si no recuerdo mal.
Y bueno, lo bueno es que llegamos al piso número 10, pude obtener la recompensa y ya poco más, ya a esperar al día siguiente. Me dieron el nivel 2 de agricultura y por ello 3 piecitas de crafteo nuevas y el nivel 2 de minería y el nivel 1 de combate. Día 13 de primavera, el día de la fiesta del huevo. Después de hacer todos mis quehaceres, obviamente por la mañana, mis animalitos, mi huerta y todo, me vine para la fiesta, que ya había empezado a las 9. Me puse a socializar un poquito con todos, hablando un poquito de todos. Vamos, que todos me hablaban de huevos, 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 huevos y más huevos. No tenían otra. Estuve hablando con los abuelitos también, ya sabéis, que me los estoy ganando ahí poco a poco. Y luego me encontré a Alex con Hailey. No me gustó ni un pelo esto, No me gustó nada. No sé. A lo mejor le tiro la caña a otro, Alex, te estás pasando, tío. Entre que me llamas que estoy blanca como la leche y todo el rollo, no sé yo. Bueno, aproveché en el puestecito que tenemos aquí y compré semillas de fresas. Hay muchas cositas chulas para decorar y todo eso, pero pues no podía con todo y compré las fresitas. Es la hora del evento estrella de la fiesta, la búsqueda anual de huevos. ¡Toma! ¡Bien! Calma, jovencitos. Vais a necesitar toda vuestra energía si queréis encontrar más huevos que nadie y llevaros a casa un premio exclusivo. ¡Oh! Hay premio y todo. ¡Cómo mola! A ver, cuéntanos. Bueno, ¿todos preparados? Sin decirnos nada. Pues venga, va. Vamos. Que empiece la búsqueda del huevo. Bueno, a ver, yo tengo que decir que estos de aquí atrás no sé cómo narices se cogen. Siempre los veo, pero es que no se puede pasar. Pero bueno, yo lo intenté otra vez. Estuve rebuscando. No encontraba ni uno. Se me estaba aquí adelantando Vicens, porque aquí había uno. Conseguí ahí. Bueno, 2 huevos. Ya llevaba 2 huevos. 2 vale, 21 de tiempo. Madre mía, esto es contrarreloj. 4 huevitos llevaba ya aquí. Otros 5 huevitos. Ahí hay otro. Vamos a por ese. 6 huevitos. Está bastante difícil porque tenéis que estar muy atentos, O sea, son muy chiquititos y os podéis despistar. Mira, ahora mismo he visto uno abajo que me dejé y no lo había visto y ya se acabó el tiempo. ¡Me cachis! ¡Guau! ¡Mira cuántos huevos! Si consiguiera que los jóvenes recogierais la basura con tanto afán, tendríamos el pueblo más limpio a este lado del mar de Gema. ¡Ja, ja, ja! Y ahora el ganador de esta búsqueda de huevos ha sido... A ver, ¿quién habrá sido? ¡Abigail! ¡Oh, bien por Abigail! Aquí está tu premio, Abigail. Disfrútalo, jolín. Y no hay premio de consolación. Y con esto termina el festival de huevos de este año. Gracias a todos por venir. Pues nada, hasta luego, Mari Carmen. Bueno, mis amores, pues ya estamos en el día 14, domingo, último día de la semana. Comenzamos el día como siempre, cuidando a nuestros animalitos, nuestro huertito, porque es hito. Sigo haciendo lingotes de cobre. Y en el tablón de anuncios hoy Jorge quería una lata de Coca-Cola. No sé si tendré, pero lo voy a intentar. Ya tenemos más de 2.000 de oro. Me lo he fulido todo en comprar otra hilera de bolsillos en la mochila, que me hacía mucha falta. Y ya que estábamos, compré patatas, porque crecen en 6 días y todavía tenemos tiempo y las patatas nos van a dar bastante beneficio para lo que cuestan. La coliflor también, pero la patata vale un poquito menos y nos da bastante rendimiento. Así que yo compro patatas. Sigo haciendo menas y poniendo mi huertito de patatas. Lo dejo todo bien plantadito y bien puestecito y regadito.
y después de todo esto cojo la lata de Joja Coca que tenía cuando pesqué, me había salido una, y fui a la casa a dársela a Jorge, pero Jorge no sé dónde está, estaba mi Alex ahí sin camiseta, madre mía. Así que me vine a hacer tiempo aquí al río este en el puente a pescar, estuve pescando haciendo tiempo para ver si Jorge regresaba a casa y mirad, pesqué un baúl que traía un arma para las minas, súper chulo, y también semillas de arroz. Bueno, pues vine y pues lo visto estaba ya cerrado. Se me fue la hora. Me encontré a Abigail de vuelta a casa y me dijo que se le había ido la olla sin hacer nada de las tareas del cole y que se iba a tener que pegar toda la noche estudiando. Bueno, pues ya poco más. Me vine a recoger las cebolletas estas que tenemos por aquí. Ya sabéis que hay que pasarse de vez en cuando, si no todos los días, que siempre hay. Y esto luego os va a venir muy bien, sobre todo cara al invierno, para tener energía. Y nada más, amores, espero que lo estéis pasando bien. Yo me lo estoy pasando pipa con esta nueva aventura. Lo vamos a ir dejando por aquí. La semana que viene más y mejor. Esta semana ha sido la segunda semanita de primavera del primer año. Creo que ha sido bastante productiva. Hemos ido al mago. Hemos visto también lo del sombrerero, el que nos vende los sombreros. Hemos estado en el evento de los huevos primaverales. Hemos visto a Alex sin camiseta. Y todo esto, mis niños. Pues nada, mandar un saludo muy especial a los miembros del canal, que son María y Francisca. Un besito para ellas. Y nada, mis amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar al canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y poder seguir creando contenido como este. Y si queréis compartir, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!